Richard se sentó en el sofá, mirando la pantalla de su computadora portátil. Las palabras se confundieron mientras su mente vagaba. El reloj de la pared marcaba rítmicamente, el único sonido en la habitación silenciosa. Escribió sin rumbo, intentando terminar un informe que debía entregar al día siguiente. Era solo una noche más, o eso creía él. Débora entró en la habitación, sus pasos suaves sobre la alfombra. Ella se detuvo en la puerta, mirándolo. Él sintió su presencia, pero no levantó la vista hasta que ella habló. «Cariño, estoy embarazada». Los dedos de Richard se congelaron sobre el teclado. Las palabras flotaron en el aire, agudas e inesperadas. Él levantó lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. Débora estaba allí de pie, con las manos apoyadas en el estómago y una expresión ilegible. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa apareció en sus labios, pero había algo más allí también, algo que le hizo retorcer el estómago. ¿Embarazada? Las palabras salieron de su boca, la incredulidad coloreó su tono. No habían tenido intimidad en lo que pareció una eternidad. La distancia entre ellos se había ampliado, un abismo que parecía imposible salvar. Intentó recordar la última vez que habían estado juntos así, pero su mente se quedó en blanco. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? La sonrisa de Débora se amplió, pero no era una sonrisa que le trajera consuelo. Hacía frío, casi burlón. Dio un paso más cerca. Sus ojos brillaban con algo oscuro. «¿Recibí ayuda?», dijo en voz baja y deliberada. Richard parpadeó. La confusión nublaba sus pensamientos. ¿Ayuda? La palabra le pareció extraña, como si no perteneciera a esta conversación. Trató de entender, pero nada tenía sentido. «De parte de tu mejor amiga», continuó Débora, su tono casual, como si estuviera hablando del clima. El corazón de Richard dio un vuelco. Su mejor amigo, Jerry, el hombre en quien había confiado todo, la única persona que siempre había estado ahí para él. Su mente corría, tratando de conectar los puntos, pero las piezas no encajaban. Era como un mal sueño, uno en el que nada tenía sentido por mucho que intentaras despertar. «¿Estás bromeando?», dijo Richard. Su voz apenas era más que un susurro. Quería creer que era una broma de mal gusto, que ella lo estaba poniendo a prueba por razones que él no podía comprender. «No estoy bromeando, Richard». La voz de Débora era firme y no dejaba lugar a dudas. «El gran Johnson de Jerry hizo maravillas y ahora estoy embarazada de su hijo». Richard sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La habitación dio vueltas y tuvo que agarrarse al borde del sofá para estabilizarse. Su mejor amigo lo había traicionado. El hombre al que había considerado un hermano se había acostado con su esposa y ahora ella estaba embarazada de su hijo. La realidad lo golpeó como un tren de carga y le costó respirar. Débora no había terminado. «Pero no te preocupes», dijo. Su tono se volvió helado. «Jerry no quiere tener nada que ver con este bebé. Ya sabes, tiene demasiado miedo de lo que dirá su esposa si se entera. Así que vas a criarlo como si fuera tuyo». Richard la miró fijamente, su mente dando vueltas. Ella hablaba en serio, mortalmente en serio. Ella le estaba diciendo que se esperaba que él criara al hijo de su aventura, el hijo del hombre que lo había apuñalado por la espalda. «No puedes decir que no», añadió Débora, entrecerrando los ojos. «Si lo intentas, lo destruiré todo. Te quitaré todo y te quedarás sin nada. Eres un perdedor, Richard, y puedo arruinarte de maneras que ni siquiera puedes imaginar». La amenaza era clara, pero no fue el miedo a perderlo todo lo que se apoderó de Richard. Fue la pura audacia de todo. La traición, la manipulación, la crueldad despiadada en sus palabras. La rabia comenzó a burbujear dentro de él, una furia candente que amenazaba con consumirlo. Pero no podía dejarlo salir, no ahora. Se obligó a mantener la calma y a pensar racionalmente. No podía darse el lujo de reaccionar impulsivamente, no cuando había tanto en juego. Tenía que ser inteligente y jugar a largo plazo. Este no era el momento de arremeter. Necesitaba sobrevivir a ese momento. Cuando llegara el momento adecuado, les haría pagar a ambos. Richard respiró hondo y se obligó a mantener la voz firme. «Por supuesto», dijo, asintiendo lentamente. «Haré lo que quieras». Débora lo estudió por un momento, como si buscara algún signo de resistencia, pero Richard mantuvo su expresión neutral, ocultando la tormenta que asolaba su interior. Finalmente, pareció satisfecha. «Bien», dijo, su voz suavizándose un poco. «Será mejor que no me decepciones». Se dio vuelta y salió de la habitación, dejando a Richard solo con sus pensamientos.
La puerta se cerró detrás de ella y volvió el silencio, pero ya no era pacífico. Era pesado, opresivo, lleno del peso de lo que acababa de suceder. Tan pronto como ella se fue, la fachada tranquila de Richard se desmoronó. Sus manos se cerraron en puños y sus nudillos se pusieron blancos cuando comprendió la realidad de la situación. La mujer que había amado, la mujer con la que había prometido pasar su vida, lo había traicionado de la peor manera posible. Y su mejor amigo, el hombre en quien había confiado por encima de todos los demás, había sido parte de ello. Pero Richard no iba a dejarles ganar, no dejaría que lo arruinaran. Pensaban que tenían la ventaja, pero no tenían idea de lo que era capaz de hacer cuando lo empujaban al límite. Fingiría ser el marido perfecto, el futuro padre cariñoso, hasta que llegara el momento adecuado. Luego le volvería el golpe y se aseguraría de que, cuando lo hiciera, ambos se quedarían sin nada. Richard se reclinó en el sofá, su mente acelerada mientras comenzaba a formular su plan. Este sería su acto de venganza más elaborado y devastador, y cuando terminara, sabrían cuán peligroso podía ser un hombre sin nada que perder. Las semanas siguientes fueron una actuación cuidadosamente orquestada, con Richard como actor principal. Todas las mañanas se despertaba junto a Débora, la mujer que había destrozado su confianza, y sonreía como si nada hubiera cambiado. Desempeñó su papel con precisión, sin dejar lugar a sospechas. «Richard, ¿crees que este color es bueno para la guardería?», preguntó Débora una tarde, sosteniendo una muestra de pintura azul pálido. Richard lo miró y asintió pensativamente. «Es perfecto», dijo con voz cálida. «Al bebé le encantará». Débora sonrió, satisfecha con su respuesta. Ella volvió a la pintura. Richard la observó mientras su mente recorría los pasos de su plan. Necesitaba que ella se sintiera segura, que creyera que había aceptado su nueva realidad sin cuestionarlo. Fueron a comprar ropa de bebé el fin de semana siguiente. Débora examinó los estantes de prendas diminutas y levantó un mameluco con una sonrisa. «¿No es esto adorable?». Richard se rió entre dientes, interpretando su papel a la perfección. «Es lindo». «Vamos a hacerlo», añadió Débora, colocándolo en el carrito de compras, con su atención completamente centrada en la tarea en cuestión. Richard empujó el carrito a su lado, asintiendo ante sus elecciones, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Cada acto de bondad, cada gesto de afecto era una parte de la máscara que llevaba, ocultando la tormenta que se avecinaba en su interior. Por la noche, Richard yacía despierto en la cama, mirando al techo mientras Débora dormía profundamente a su lado. El sonido de su respiración constante le irritaba los nervios, un recordatorio constante de su traición. Pero no dejó que su enojo se manifestara. Sabía que tenía que tener paciencia. Llegaría su momento. La tensión en su pecho crecía cada día, pero la mantuvo bajo control, concentrándose en el final. Débora no tenía idea de que el hombre al que creía haber manipulado estaba planeando en silencio su caída. Una noche, después de un día particularmente largo interpretando a marido obediente, Richard recibió un mensaje de texto de Jerry. «¿Quieres tomar una copa?». Richard miró fijamente el mensaje por un momento antes de responder. «Claro, nos vemos en el lugar habitual». Cuando llegó a la barra, Jerry ya estaba allí, sentado en una mesa alta con una cerveza en la mano. Richard se acercó y le dio una palmada en la espalda mientras se sentaba. «Qué bueno verte, hombre». «Tú también», dijo Jerry, sonriendo. «¿Cómo va todo con Débora?». Richard pidió una bebida, manteniendo su expresión neutral. «Ella está muy bien. Ambos nos estamos preparando para el bebé». «Eso es increíble», dijo Jerry, levantando su vaso. «Debes estar emocionado». Richard cogió su propio vaso y forzó una sonrisa mientras lo chocaba contra el de Jerry. «Sí, muy emocionado». La mentira salió a la luz sin esfuerzo, pero bajo la superficie, su mente se agitaba con resentimiento. Quería agarrar a Jerry por el cuello para exigirle una explicación, pero sabía que aún no era el momento. En cambio, se reclinó en su silla, haciendo el papel del amigo despreocupado mientras seguían hablando. Richard desvió cuidadosamente la conversación lejos de cualquier cosa que pudiera delatarlo. Escuchó a Jerry hablar sobre el trabajo, los deportes, todo menos lo que más importaba. Richard respondía cuando era necesario, asintiendo y riéndose en los momentos adecuados, pero por dentro estaba furioso. Cuando Jerry se excusó para ir al baño, los ojos de Richard lo siguieron mientras se alejaba. Sobre la mesa, Richard tomó un sorbo lento de su bebida y apretó con más fuerza el vaso. Jerry no tenía idea de que el hombre que consideraba su amigo más cercano estaba esperando el momento adecuado para destruirlo.
Jerry regresó, ajeno a la tensión que hervía bajo el exterior tranquilo de Richard. «Entonces, ¿estás listo para ser papá?», preguntó. Al volver a sentarse, la sonrisa de Richard era tensa. «Tan preparado como siempre lo estaré», sonrió Jerry. «Lo harás muy bien. Solo espera hasta tener a tu bebé en brazos por primera vez, te cambiará la vida». Richard asintió, aunque las palabras le dolieron. El niño no era suyo y lo sabía, pero mantuvo la compostura, fingiendo compartir el entusiasmo de Jerry. La ironía no pasó desapercibida para él. Jerry lo estaba felicitando por convertirse en padre, felizmente inconsciente de la verdad. A medida que avanzaba la noche, Jerry se relajó más y el alcohol le aflojó la lengua. Richard escuchó, esperando cualquier desliz, cualquier indicio de culpa, pero Jerry permaneció ajeno. Estaba confiado, desprotegido, completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba a su lado. Cuando finalmente abandonaron el bar, Richard sintió una oleada de ira que tuvo que reprimir en lo más profundo. Jerry le dio una palmada en la espalda, un gesto fraternal que solo alimentó la determinación de Richard. «Cuídate, Richard, y oye, si necesitas algún consejo, ya sabes dónde encontrarme». Richard asintió, forzando una sonrisa. «Gracias, Jerry, lo tendré en cuenta». Mientras Jerry se alejaba, Richard lo vio irse. Su mente ya estaba trabajando en los siguientes pasos. Había desempeñado su papel a la perfección y ni Deborah ni Jerry sospechaban nada. Creían que tenían el control, que habían ganado, pero Richard lo sabía mejor. Él era quien movía los hilos, y cuando llegara el momento adecuado, haría su movimiento. La máscara del engaño estaba firmemente colocada y Richard tenía intención de usarla hasta el final. Lo habían subestimado, pero no verían lo que se avecinaba hasta que fuera demasiado tarde. Los días habían ido pasando, acercando a Deborah su fecha prevista de parto, y el plan de Richard estaba casi completo. Había trabajado hasta bien entrada la noche, reuniendo cuidadosamente todas las pruebas que necesitaba. Una carpeta en su computadora portátil contenía conversaciones grabadas, mensajes de texto incriminatorios y fotografías que mostraban una imagen clara del asunto. También había estado desviando dinero silenciosamente a una cuenta separada, preparándose para el día en que desaparecería sin dejar rastro. Pero exteriormente, Richard era el marido modelo. Acompañó a Deborah a sus citas con el médico, le tomó la mano mientras escuchaban los latidos del corazón del bebé e incluso asistió a clases de preparación para el parto. Cada sonrisa que ofreció fue calculada, cada toque ensayado. Deborah no se dio cuenta, convencida de que tenía a Richard exactamente donde quería. Una noche, mientras se sentaban a cenar, Deborah lo miró con expresión casual, aunque sus palabras fueron todo lo contrario. «Hoy hablé con Jerry», dijo, pinchando un trozo de pollo con el tenedor. Richard no se inmutó, aunque su corazón dio un vuelco. «Oh», dijo, su tono cuidadosamente neutral. Cogió su vaso de agua y tomó un sorbo lento, como si la conversación no tuviera ningún interés real para él. «Sí», continuó Deborah con una leve sonrisa en sus labios. «Como te dije, tiene demasiado miedo de lo que hará su esposa si se entera de esto». Richard sintió una oleada de ira, pero la enterró profundamente. Lo había previsto, incluso contaba con ello. «¿Es eso así?», preguntó, manteniendo la voz firme. Richard dejó su vaso. Deborah se encogió de hombros como si la decisión de Jerry tuviera poca importancia. «Pero está bien», dijo, con una nota de satisfacción arrastrándose en su voz. «Vas a encargarte de todo, ¿verdad? Criarás a este bebé como si fuera tuyo, ¿no?» Richard dejó el tenedor y se tomó un momento para mirar directamente a los ojos de Deborah. «Por supuesto», respondió suavemente. Sus palabras fueron tranquilas, casi tranquilizadoras. «Yo me encargaré de todo». Deborah sonrió, satisfecha con su respuesta. No tenía idea de cuánta verdad había en esas palabras. Richard la observó durante un momento más y luego volvió a comer, mientras su mente ya estaba repasando los últimos pasos de su plan. Al día siguiente, Richard visitó el banco durante la pausa del almuerzo. Cerró la cuenta conjunta que compartía con Deborah y transfirió los fondos a la cuenta privada. El cajero le dedicó una sonrisa educada, sin darse cuenta del significado de la transacción. De regreso al trabajo, Richard inició sesión en su correo electrónico y redactó un mensaje para su abogado. Ya había conseguido una separación legal y planeaba solicitar el divorcio en el momento en que Deborah diera a luz. El correo electrónico era breve y describía los pasos que quería seguir, asegurándose de que todos los documentos necesarios estuvieran listos cuando llegara el momento. Con un clic,
Lo envió, sintiendo una extraña sensación de calma invadirlo. Esa noche, mientras estaba sentado en la sala fingiendo leer un libro, Richard escuchó a Débora hablando por teléfono con una de sus amigas. Ella se reía, discutía nombres de bebés y planes futuros, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de azotar. Richard escuchó en silencio, con expresión ilegible, pero sus pensamientos eran muy agudos. Unos días más tarde, los padres de Débora vinieron de visita y trajeron una gran canasta de regalo llena de artículos para bebés. Richard los saludó calurosamente, desempeñando el papel del emocionado futuro padre. Se sentaron en la sala de estar charlando sobre la guardería y el próximo nacimiento. La madre de Débora cuidaba a su hija mientras su padre le daba unas palmaditas en la espalda a Richard, felicitándolo por su inminente paternidad. Richard sonrió, les agradeció su apoyo e hizo todos los comentarios correctos. En su interior, estaba contando los días y cada interacción con la familia de Débora solo alimentaba su determinación. Ellos también estaban en la oscuridad, sin darse cuenta de la verdad detrás de la feliz fachada. El día antes de la cita médica programada para Débora, Richard hizo una última visita a una unidad de almacenamiento que había alquilado en un pueblo cercano. Dentro estaban las pocas pertenencias personales que pensaba llevarse cuando se fuera. Una maleta con ropa, una caja con documentos importantes y la computadora portátil que contenía todas las pruebas. Comprobó todo por última vez, asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Mientras permanecía en la unidad pequeña y poco iluminada, Richard se permitió un momento para reflexionar. Esto fue todo. Había puesto todo en marcha y pronto la vida que había conocido terminaría. Se alejaría de Débora, de las mentiras y la traición, sin dejar nada más que un camino de destrucción cuidadosamente construido. Noche. Débora estaba sentada en el sofá, hojeando una revista sobre bebés. Ella levantó la vista cuando entró y su expresión se suavizó. «Mañana es el gran día», dijo en referencia a la cita donde comprobarían la evolución del bebé. Richard sonrió y se inclinó para besarla en la frente. «Lo sé», dijo, «estoy deseando que llegue». Débora volvió a leer su revista, contenta, mientras Richard se dirigía a la cocina a preparar la cena. Mientras cortaba verduras, su mente se concentraba en lo que vendría después. El nombramiento sería la última vez que desempeñaría el papel de marido devoto. Después de eso, todo cambiaría. Más tarde esa noche, mientras Débora dormía, Richard se sentó a la mesa de la cocina, mirando la pared. Su mente estaba clara y su resolución inquebrantable. Había hecho todo lo posible para asegurarse de que cuando se marchara no hubiera vuelta atrás. Débora pensaba que había ganado, que lo tenía atrapado, pero mañana la máscara comenzaría a caerse y vería lo equivocada que estaba. Richard finalmente se levantó, apagó la luz de la cocina y se dirigió a la cama. Mañana marcaría el principio del fin y él estaba listo. El día que Débora dio a luz fue un torbellino de emociones para Richard. De pie en la esterilizada habitación del hospital, observó cómo Débora trabajaba durante el parto de su hijo, o más bien, del hijo que no era suyo. Cuando la enfermera colocó al bebé en sus brazos, Richard sintió una oleada de amor por la vida inocente que tenía ante él. El rostro diminuto, las manitas agarrando el aire. Ella era inocente en todo esto, pero incluso mientras se la cunaba a su hija recién nacida, la resolución dentro de él se endureció. Este niño sería atendido, pero no por él. Tenía otro propósito, uno que había planeado meticulosamente durante meses. Débora, exhausta y felizmente ignorante de la tormenta que se avecinaba dentro de su marido, sonrió débilmente a Richard. «Ella es hermosa», «No», ella susurró. Richard asintió, logrando esbozar una suave sonrisa. «Lo es», dijo, manteniendo la voz firme. Podía sentir a Débora mirándolo, pero no le permitió ver el conflicto dentro de él. El sentimiento de afecto por el niño y el odio frío y calculado hacia la mujer que lo había traicionado. Durante las siguientes semanas, Richard volvió a asumir sin problema su papel de devoto esposo y padre. Cambió pañales, acunó al bebé para que se durmiera e incluso se hizo cargo de algunas de las tomas nocturnas para que Débora pudiera descansar. Cada vez que abrazaba a su hija, sentía una punzada de culpa, pero se recordaba a sí mismo que era necesario. No podía permitir que el apego emocional nublara su juicio. Débora, preocupada por las exigencias del cuidado de un recién nacido, no notó los cambios sutiles en el comportamiento de Richard. Ella no cuestionó por qué empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, ni sospechó nada cuando afirmó que se estaba poniendo al día con los proyectos en los que se había retrasado. En realidad, Richard se estaba reuniendo con su abogado, ultimando los detalles de su separación.
Se había asegurado de que cuando llegara el momento no quedarían cabos sueltos. Una noche, después de que Débora se hubiera acostado, Richard se sentó. En la mesa de la cocina, la tenue luz proyectaba largas sombras sobre la habitación. Sacó su teléfono y redactó un mensaje para su abogado. «Todo está listo. Continuaremos mañana». Presionó enviar. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Las ruedas estaban ahora en pleno movimiento. Al día siguiente, Richard siguió los movimientos de su rutina. Le dio un beso de despedida a Débora antes de ir al trabajo, como siempre hacía, y prometió recoger la cena de camino a casa. Pero en lugar de conducir hasta la oficina, se dirigió al almacén donde había guardado las pocas pertenencias que pensaba llevarse. Lo esperaban una maleta, la computadora portátil con todas las pruebas y algo de dinero en efectivo que había guardado. Después de asegurar sus cosas en el auto, Richard hizo una última parada en el banco para retirar los fondos restantes de la cuenta que había abierto en secreto meses antes. La cajera sonrió mientras le entregaba el dinero en efectivo, sin darse cuenta por completo del significado de la transacción. Con todo en su lugar, Richard regresó a la casa por última vez. El vecindario estaba tranquilo. El sol comenzaba a ponerse cuando entró en el camino de entrada. Hizo una pausa por un momento, contemplando la casa que una vez había sido su hogar. Era extraño, pensó, cómo un lugar podía contener tantos recuerdos, tanto buenos como malos. Pero este capítulo estaba cerrando. En el interior, la casa estaba en silencio excepto por el suave zumbido del monitor para bebés. Débora estaba arriba, descansando con el bebé después de un largo día. Richard atravesó silenciosamente la cocina y dejó las llaves sobre la encimera. Sacó una hoja de papel y empezó a escribir una nota. Las palabras le salieron con facilidad, como si las hubiera ensayado mentalmente 1000 veces. «Débora, para cuando leas esto, ya me habrá ido. Lo sé todo, la aventura, las mentiras, la traición. Pensaste que era débil, que me doblegaría a tu voluntad, pero te equivocaste. He dejado atrás todo lo que necesitas para entender cuán profundamente has perdido. La evidencia está ahí. Fotos, grabaciones, documentos. No te molestes en tratar de comunicarte conmigo porque ya terminé con esta vida y contigo. Tendrás noticias de mis abogados. Pronto, la casa, el dinero, todo se acabó. Querías que criara al hijo de otro hombre como si fuera mío, pero me niego a vivir una mentira. Tú tomaste tus decisiones y ahora vivirás con las consecuencias». Richard dobló la nota y la colocó sobre la mesa de la cocina junto con la carpeta de pruebas que había recopilado. Se quedó allí por un momento, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Estaba hecho, ya no había vuelta atrás. Caminó hacia la puerta principal, deteniéndose brevemente para escuchar el suave arrullo del bebé proveniente del monitor. Una pequeña parte de él quería despedirse, abrazar a su hija por última vez, pero apartó ese pensamiento. Esta era la única manera. Si se demoraba, si se permitía sentir algo más, podría perder la determinación. Richard salió y cerró la puerta silenciosamente detrás de él. El aire de la tarde era fresco y una suave brisa susurraba. Con hojas en los árboles, caminó hasta su auto. Se subió y se alejó sin mirar atrás. Al doblar la esquina, dejando atrás la casa y su antigua vida, sintió una sensación de alivio invadirlo. El peso de la traición, la ira y el dolor se disipó, reemplazado por la tranquila certeza de que había hecho lo necesario. Richard condujo hasta bien entrada la noche, y el camino se extendía ante él como un camino hacia la libertad. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero si sabía una cosa con certeza, estaba libre de las mentiras, libre de la traición y libre para empezar de nuevo. El día de Débora empezó como cualquier otro. Se despertó, alimentó al bebé y bajó las escaleras dando tumbos, todavía atontada por la noche e inquieta. Al entrar a la cocina, lo primero que notó fue el silencio. Richard no estaba presente. Normalmente, habría dejado una nota si hubiera tenido una reunión temprana, pero esta vez no hubo nada. La casa se sentía inquietantemente silenciosa, como un vacío que no podía identificar. Luego sus ojos se posaron en el papel doblado sobre la mesa de la cocina. Un escalofrío recorrió su espalda. Reconoció la letra de Richard en el exterior, su nombre garabateado con letras claras. Con manos temblorosas, lo cogió y lo desdobló. Mientras leía la nota, el mundo de Débora comenzó a derrumbarse a su alrededor. Ricardo lo sabía. Él lo sabía todo. El efecto de las mentiras, la manipulación que ella había ejercido con tanta confianza sobre él. Cada palabra de la página era un cuchillo en su corazón. Él no era el marido débil y dócil que ella había pensado que era. Él había estado planeando esto,
esperando el momento oportuno, y ahora se había ido, dejándola sin nada. Su primer instinto fue llamarlo, rogarle que volviera. Buscó a tientas un teléfono y marcó su número con dedos temblorosos. El teléfono sonó, resonando en la silenciosa cocina, pero no hubo respuesta. Lo intentó una y otra vez, pero cada llamada iba al correo de voz. Sus frenéticos mensajes estaban llenos de desesperación, pero en el fondo sabía que quedarían sin respuesta. Richard la había interrumpido por completo. El pánico la invadió. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para solucionar esto. Necesitaba ayuda. Débora dudó solo un momento antes de llamar a Jerry, su amante, el hombre que le había prometido que todo estaría bien. Cuando sonó el teléfono, se imaginó su rostro, la sonrisa confiada que la había traído, las promesas que había hecho. «Jerry, soy yo», dijo tan pronto como él contestó. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «¿Qué quieres, Débora?» Su voz era fría, desprovista de la calidez a la que ella se había acostumbrado. Richard se enteró, espetó, con la voz quebrada. «Él lo sabe todo y se ha ido. No sé qué hacer. Te necesito». Jerry suspiró profundamente. «No puedo ayudarte, Débora. Mi matrimonio terminó por tu culpa. Mi esposa me dejó y se lleva a los niños. Mi vida está arruinada y es tu culpa». El corazón de Débora se hundió. «Pero Jerry, estábamos juntos en esto». «¿Dijiste?» «Dije muchas cosas», interrumpió. Su tono era duro. «Pero ya terminé. Lo he perdido todo y no voy a perder más por tu culpa». Las lágrimas brotaron de los ojos de Débora al darse cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Jerry no iba a salvarla. Él no iba a estar ahí para ella como había prometido. Él la estaba interrumpiendo tal como lo había hecho Richard. «Por favor, Jerry», susurró, pero la línea se cortó antes de que pudiera decir algo más. Se quedó mirando el teléfono, con la mano temblorosa, antes de dejarlo caer al suelo. Estaba sola, total y absolutamente sola. Los días siguientes fueron confusos para Débora. Intentó acercarse a sus amigos, pero la noticia de su traición se había extendido rápidamente. Nadie quería asociarse con ella. Los susurros y las miradas frías que recibió en el supermercado solo confirmaron lo que más temía. Se había convertido en una paria. Los llantos del bebé la sacaron de sus pensamientos y se dio cuenta con un sobresalto de que había estado sentada en el sofá durante horas, mirando fijamente la pared. La realidad de su situación la golpeó en oleadas. Era madre soltera, abandonada por su marido, rechazada por su amante y rechazada por su comunidad. Débora pasaba los días en la niebla, realizando mecánicamente los movimientos necesarios para cuidar a su hijo, pero el peso de su situación era aplastante. Había perdido su hogar, su estatus, su red de seguridad. La vida que había conocido, la vida que había dado por sentada, había desaparecido. Todo lo que quedaba era la sofocante soledad y la inquietante comprensión de que ella misma se lo había buscado. Envió más mensajes a Richard, pidiéndole perdón y pidiéndole que regresara, pero todos quedaron sin respuesta. Su silencio era un recordatorio constante de hasta qué punto ella lo había subestimado. El hombre que alguna vez pensó que era débil había orquestado su caída con una precisión escalofriante. Las pruebas que la había dejado garantizaban que ella no pudiera impugnar el divorcio, y era probable que sus peticiones de custodia cayeran en oídos sordos. Richard se había asegurado de eso. Mientras tanto, la vida de Richard había adquirido un nuevo sentido. Libre de matrimonio tóxico, sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Se mudó a una nueva ciudad, comenzó un nuevo trabajo y comenzó el proceso de reconstruir su vida desde cero. No hubo arrepentimientos ni dudas. Su venganza había sido fría y calculada y devastadora. Ignoró cada llamada, cada mensaje de texto de Débora. Para él, ella no era más que un recuerdo lejano, un capítulo de su vida que había cerrado para siempre. La culpa que podría haber sentido se vio eclipsada por el conocimiento de que había recuperado su vida. La traición casi lo había destruido, pero al final le había dado la fuerza para tomar el control de su futuro. A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, la vida de Débora siguió cayendo en espiral. El dinero que le quedaba estaba menguando y los muros parecían cerrarse a su alrededor cada día que pasaba. Jerry había seguido adelante, Richard era inalcanzable y los amigos que alguna vez tuvo no estaban por ningún lado. Estaba atrapada en la prisión que ella misma había creado, sin salida. Richard, por otro lado, encontró paz en su nueva vida. El pasado había quedado atrás y, al mirar hacia el futuro, lo supo. Una cosa es segura,
Nunca más permitiría que nadie tuviera ese tipo de poder sobre él. Se suponía que la nueva vida de Richard sería un nuevo comienzo. Había orquestado cuidadosamente su partida, cortando todos los lazos con el pasado y trasladándose a una ciudad tranquila donde nadie sabía su nombre. En la superficie, todo parecía perfecto. Encontró un nuevo trabajo que lo mantuvo ocupado, alquiló un departamento pequeño pero cómodo e incluso comenzó a socializar con gente nueva. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la satisfacción de su venganza poco a poco se convirtió en algo más, algo que no había previsto. Al principio, la sensación de victoria persistió. Richard se despertaba cada mañana recordando la expresión de desesperación en el rostro de Deborah cuando se daba cuenta de lo que había hecho. Fue un recordatorio de que había tomado el control de su vida, que había sido el quien había contraatacado. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, esa satisfacción comenzó a desvanecerse, reemplazada por una inquietante sensación de vacío. La culpa comenzó a invadirlo. Durante los momentos de tranquilidad, estaba sentado solo en su apartamento. El ruido de la ciudad era apenas audible, cuando aparecían pensamientos sobre el niño. Richard nunca se había visto a sí mismo como un padre, y ciertamente no como un padre para el hijo de otro hombre, pero no podía deshacerse de la imagen del bebé inocente que una vez había tenido en sus brazos. Se dijo a sí mismo que no era su responsabilidad, que el niño era producto de la traición de Deborah, no de él. Pero la culpa lo carcomía, erosionando lentamente el sentido de justicia que alguna vez había sentido con tanta fuerza. Una noche, mientras cenaba solo, el teléfono de Richard vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y vio un número desconocido. Dudó y luego respondió. ¿Ricardo? La voz al otro lado de la línea era suave, vacilante. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién es? Es Deborah. Hubo un largo silencio. Richard sintió que su ira aumentaba, pero fue atenuada por algo más. La curiosidad, tal vez, o la culpa no resuelta que lo había estado persiguiendo. ¿Qué deseas? Deborah respondió. Solo quería escuchar tu voz, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. No sé cómo decir esto, pero estoy luchando, Richard. Todo se está desmoronando. Podía escuchar el cansancio en su voz, pero permaneció en silencio, sin querer ofrecer ningún consuelo. La estoy criando sola, continuó Deborah. Sus palabras salieron rápidamente. Sé que cometí errores. Sé que te lastimé, pero estoy perdido, Richard. No sé qué hacer. Richard apretó la mandíbula. Ese ya no es mi problema, Deborah. Lo sé, susurró, con la voz quebrada. Pero no lo entiendes. Están sucediendo cosas extrañas. Creo que alguien me está observando. Ricardo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Hay ruidos por la noche, dijo. Las cosas se mueven en la casa cuando estoy solo. Y a veces recibo estos mensajes, como si alguien estuviera tratando de decirme algo, pero no sé quién. Tal vez sea tu culpa, espetó Richard, cansado de la conversación. Tú te provocaste esto, Deborah. ¿Querías jugar y ahora? Estás pagando el precio. Pero, ¿y si no soy solo yo? La voz de Deborah era desesperada. ¿Y si a ti también te está pasando? Richard estaba a punto de descartar su paranoia cuando recordó los extraños sucesos de su propia vida. Los objetos de su apartamento que no estaban donde los había dejado, los mensajes anónimos que había recibido, las crípticas notas amenazadoras deslizadas por debajo de su puerta. Las había descartado como bromas inofensivas, pero ahora un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Preguntó más seriamente esta vez. Richard, sé que no me debes nada, pero por favor, reúnete conmigo solo una vez. Necesito hablar contigo en persona. En contra de su buen juicio, Richard estuvo de acuerdo. Había una parte del que necesitaba saber si Deborah simplemente estaba perdiendo la cabeza o si algo más siniestro estaba en juego. Se encontraron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Deborah parecía un fantasma de su antiguo yo, pálido con círculos oscuros debajo de sus ojos. Su apariencia una vez pulida ahora estaba desaliñada. Se sentó frente a Richard, sus manos temblando mientras agarraba su taza de café. Lo siento, ella dijo en voz baja, sin mirar a los ojos. Por todo. Richard no respondió. Su mirada se fijó en ella, esperando que continuara. Sé que no quieres escuchar esto, pero tengo miedo, admitió Deborah, su voz apenas por encima de un susurro. Pensé que reconstruir su vida desde cero. No hubo arrepentimientos ni dudas. Su venganza había sido fría y calculada y devastadora. Ignoró cada llamada,
cada mensaje de texto de Deborah. Para él, ella no era más que un recuerdo lejano, un capítulo de su vida que había cerrado para siempre. La culpa que podría haber sentido se vio eclipsada por el conocimiento de que había recuperado su vida. La traición casi lo había destruido, pero al final le había dado la fuerza para tomar el control de su futuro. A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, la vida de Deborah siguió cayendo en espiral. El dinero que le quedaba estaba menguando y los muros parecían cerrarse a su alrededor cada día que pasaba. Jerry había seguido adelante, Richard era inalcanzable y los amigos que alguna vez tuvo no estaban por ningún lado. Estaba atrapada en la prisión que ella misma había creado, sin salida. Richard, por otro lado, encontró paz en su nueva vida. El pasado había quedado atrás y, al mirar hacia el futuro, lo supo. Una cosa es segura, nunca más permitiría que nadie tuviera ese tipo de poder sobre él. Se suponía que la nueva vida de Richard sería un nuevo comienzo. Había orquestado cuidadosamente su partida, cortando todos los lazos con el pasado y trasladándose a una ciudad tranquila donde nadie sabía su nombre. En la superficie, todo parecía perfecto. Encontró un nuevo trabajo que lo mantuvo ocupado, alquiló un departamento pequeño pero cómodo e incluso comenzó a socializar con gente nueva. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la satisfacción de su venganza poco a poco se convirtió en algo más, algo que no había previsto. Al principio, la sensación de victoria persistió. Richard se despertaba cada mañana recordando la expresión de desesperación en el rostro de Deborah cuando se daba cuenta de lo que había hecho. Fue un recordatorio de que había tomado el control de su vida, que había sido él quien había contraatacado. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, esa satisfacción comenzó a desvanecerse, reemplazada por una inquietante sensación de vacío. La culpa comenzó a invadirlo. Durante los momentos de tranquilidad, estaba sentado solo en su apartamento, el ruido de la ciudad era apenas audible, cuando aparecían pensamientos sobre el niño. Richard nunca se había visto a sí mismo como un padre, y ciertamente no como un padre para el hijo de otro hombre. Pero no podía deshacerse de la imagen del bebé inocente que una vez había tenido en sus brazos. Se dijo a sí mismo que no era su responsabilidad, que el niño era producto de la traición de Deborah, no de él. Pero la culpa lo carcomía, erosionando lentamente el sentido de justicia que alguna vez había sentido con tanta fuerza. Una noche, mientras cenaba solo, el teléfono de Richard vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y vio un número desconocido. Dudó y luego respondió. «¿Ricardo?» La voz al otro lado de la línea era suave, vacilante. Su corazón dio un vuelco. «¿Quién es?» «Es Deborah». Hubo un largo silencio. Richard sintió que su ira aumentaba, pero fue atenuada por algo más. La curiosidad, tal vez, o la culpa no resuelta que lo había estado persiguiendo. «¿Qué deseas?» Deborah respondió. «Solo quería escuchar tu voz», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. «No sé cómo decir esto, pero estoy luchando, Richard. Todo se está desmoronando». Podía escuchar el cansancio en su voz, pero permaneció en silencio, sin querer ofrecer ningún consuelo. «La estoy criando sola», continuó Deborah, sus palabras salieron rápidamente. «Sé que cometí errores. Sé que te lastimé, pero estoy perdido, Richard. No sé qué hacer». Richard apretó la mandíbula. «Ese ya no es mi problema, Deborah». lo sé», susurró, con la voz quebrada. «Pero no lo entiendes. Están sucediendo cosas extrañas. Creo que alguien me está observando». Ricardo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «Hay ruidos por la noche», dijo. «Las cosas se mueven en la casa cuando estoy solo. Y a veces recibo estos mensajes, como si alguien estuviera tratando de decirme algo, pero no sé quién». «Tal vez sea tu culpa», espetó Richard, cansado de la conversación. «Tú te provocaste esto, Deborah. Querías jugar y ahora estás pagando el precio. Pero, ¿y si no soy solo yo?» La voz de Deborah era desesperada. «¿Y si a ti también te está pasando?» Richard estaba a punto de descartar su paranoia cuando recordó los extraños sucesos de su propia vida. Los objetos de su apartamento que no estaban donde los había dejado, los mensajes anónimos que había recibido, las crípticas notas amenazadoras deslizadas por debajo de su puerta. Las había descartado como bromas inofensivas, pero ahora un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó más seriamente esta vez. «Richard, sé que no me debes nada, pero por favor, reúnete conmigo solo una vez. Necesito hablar contigo en persona». En contra de su buen juicio, Richard estuvo de acuerdo.
Había una parte de él que necesitaba saber si Débora simplemente estaba perdiendo la cabeza o si algo más siniestro estaba en juego. Se encontraron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Débora parecía un fantasma de su antiguo yo, pálido con círculos oscuros debajo de sus ojos. Su apariencia una vez pulida ahora estaba desaliñada. Se sentó frente a Richard, sus manos temblando mientras agarraba su taza de café. «Lo siento», ella dijo en voz baja, sin mirar a los ojos. «Por todo». Richard no respondió. Su mirada se fijó en ella, esperando que continuara. «Sé que no quieres escuchar esto, pero tengo miedo», admitió Débora, su voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que podría manejarlo, todo lo que ha sucedido, pero ahora siento que me están viendo todo el tiempo. Y no soy solo yo, Richard. También te está pasando a ti, ¿no?» Richard no quería admitirlo, pero él asintió ligeramente. «Creo que es Jerry», dijo Débora, su voz temblando. «Nos culpa por todo lo que le sucedió, y ahora creo que está tratando de volver a nosotros». «Jerry desapareció», respondió Richard, su voz fría. «No tiene ninguna razón para venir después de nosotros ahora». «Pero, ¿y si lo hace?» Débora presionó. «¿Qué pasa si ha estado planeando esto, al igual que planeaste tu venganza sobre mí?» Richard se recostó en su silla, considerando sus palabras. La idea parecía descabellada, pero había algo en la forma en que la dijo que lo inquietó. «Mira», dijo Débora, su voz agrietada. «Sé que ya no te preocupas por mí. Pero si hay una posibilidad de que Jerry esté detrás de esto, necesitamos averiguar nuestra propia seguridad». Richard dudó. Quería alejarse, dejar a Débora para lidiar con su propio desastre. Pero las extrañas ocurrencias en su propia vida, la sensación de ser observado, lo molestaron. Si Jerry estaba realmente detrás de él, no podría simplemente ignorarlo. «Bien», dijo Richard finalmente. «Nos resolveremos. Pero no pienses por un segundo que esto cambia cualquier cosa entre nosotros». Débora asintió, alivio, lavando su rostro. «Gracias, Richard. Solo quiero que esto termine». Cuando salieron del café, Richard no pudo sacudir la sensación de que estaban siendo observados. Escaneó las calles, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, la inquietud se demoró, roñándole mientras se alejaba. De vuelta en su departamento esa noche, Richard no pudo dormir. Su mente se aceleró con posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Sabía que lo que estaba sucediendo no había terminado. Las consecuencias de su venganza habían cobrado vida propia, y ahora parecía estar fuera de control. Richard había pensado que había terminado con el pasado.